Hola, bienvenido a mi canal. Espero que este video te sirva de mucho. Calcula la primera, segunda y tercera derivada de la función y igual a 9x cuadrada más 5x y sería todo. Bueno, vamos a hacer. Primero empezamos con la primera derivada, se escribe como y comita o y prima es igual a la derivada con respecto a x de 9x cuadrada más 5x. Hacemos esta derivada. Sería, recordamos que para la exponencial, la potencia baja sería el 2 multiplicaría el 9, al 2 le restamos un 1 y luego calculamos más la derivada con respecto a x del 5x. ¿Sí? Entonces, en la primera quedaría como 9 por 2 serían 18x a la 1, es un 1, y la derivada de 5x simplemente es 5. Más 5, por lo tanto, y', la primera derivada es 18x más 5. Esa es mi primera derivada. Yo tengo la primera, me falta la segunda. A y', se vuelve ahora y' es igual a la derivada con respecto a x de 18x más 5, que es lo mismo que tuviéramos dos derivadas. La derivada con respecto a x del 18x más la derivada con respecto a x del 5. La primera pues se convierte en 18 y la segunda siempre se hace 0. La derivada de cualquier número es 0. O sea, quedaría. Por lo tanto, 18 más 0 es 18. Y yo voy a decir que la y' es igual a 18. Y tendría mi segunda derivada. Y viene la más fácil, la y' tri', o sea, la tercera derivada es igual a la derivada con respecto a x del último resultado, del 18. La derivada de cualquier número pues, es 0, por lo tanto la tercera derivada es igual a 0. Se calcula la primera, segunda y tercera derivada de la función y igual a e a la 5x. Esa es mi función. Entonces vamos a hacerla. Recordando que para esto ocupamos la siguiente fórmula, la derivada con respecto a x de e a una función f de x es igual a la misma función e a la f de x por la derivada con respecto a x de la función f de x, la que se encuentra en la potencia. Aplicando eso, entonces encontramos primero la primera derivada. Entonces, en este caso, y se convierte en y' o primera derivada es igual a la derivada con respecto a x de e a la 5x. Aplicamos la fórmula que tenemos aquí, la fórmula 1. Entonces sería e a la 5x. En este caso, vamos a ponerles nombres a esto. Este es f de x, que es la que tenemos aquí. Entonces pasa igual, e a la f de x pasa exactamente igual. Sería e a la 5x por la derivada con respecto a x de quién, de ese 5x. Hacemos las operaciones, la derivada con respecto a x de un número a la x se convierte simplemente en el número a. Por lo tanto, ocupando esta fórmula, la fórmula 2 en esta ecuación que está aquí, esto se convierte en 5 directo, entonces sería 5e a la 5x, y ese es el resultado de la primera derivada. Vamos con la segunda derivada. Entonces esto es más o menos similar. Entonces la segunda derivada se escribe como y dos comitas, o sea y', es igual a la derivada con respecto a x de la última que se haya calculado, de la de 5e a la 5x. En este caso el 5 que está aquí se queda afuera y se calcula la derivada con respecto a x de e a la 5x. Esta es la que calculamos en el paso anterior, ¿no? Entonces esta me dio como resultado esto que está aquí. Por lo tanto, esto derivada de e con la derivada con respecto a x de e a la 5x se convierte en 5e a la 5x. Lo sustituyo, sería 5 por 5e a la 5x. Y 5 por 5 pues simplemente es 25e a la 5x. Ya terminó la segunda derivada.
y voy con la tercera derivada. Tercera derivada se escribe como y tri' con 3 palitos. Es igual a la derivada con respecto a x de la última que calculé, es decir, de esta. 25e a la 5x. Esto es muy fácil de derivar, simplemente ocupamos la misma fórmula, la misma procedimiento de hace un rato. Este 25 lo sacamos, 25 por la derivada con respecto a x de e a la 5x. Y esta fue la que calculamos desde el principio, entonces quedaría 25 por 5 e a la 5x. Eso me da un total de, ¿cuánto nos da? 25 por 5. 125 a la 5x. Y ahí termina mi tercera derivada. Nuestro siguiente ejercicio nos pide calcular la primera, segunda y tercera derivada de la función. En este caso una función algebraica. Y es igual a 2x cuadrada más 5x más 2 elevada al cuadrado. Piden que encuentre las tres derivadas. Pues el primer paso es sacar la primera derivada. En este caso, mi primera derivada se escribe como y', es igual a la derivada con respecto a x de todo eso. 2x cuadrada más 5x más 2 elevado al cuadrado. Esto se deriva de la siguiente manera. El 2 que está arriba baja 2 y multiplica todo lo que se encuentra ahí. 2x cuadrada más 5x más 2. Y al 2 le restamos un 1. Pero como aquí ocupamos una regla de la cadena, como hay un elemento dentro de esta potencia, se va a multiplicar por la derivada de eso que se encuentra dentro. Por la derivada con respecto a x de 2x cuadrada más 5x más 2. Hacemos estas derivadas. La derivada de 2 es 0. La derivada de 5x es 5. Y la derivada de 2x cuadrada se vuelve 4x. La estamos haciendo directamente. Por lo tanto, se puede ver como y' igual a 2 por 2x cuadrada más 5x más 2. El 2 menos 1 es un 1, lo podemos dejar ahí, que multiplica a 4x más 5, porque el 0 no se cuenta. El 4 por todos los de 4 por 2 es igual a 8x. Y ahorita hacemos por el 2 de afuera. 4 por 5 serían más 20x cuadrada. Y 4 por 2 serían más, acuérdense que afuera hay un 2. Y 4 por 2 serían 8x cúbica. Más, ahora van los del rojo. 5 por 2 serían 10. 5 por 5 más 25x. Y es x porque no hay otra x más. Luego 5 por 2 serían más 10x cuadrada. Todo eso se multiplica por el 2 que está ahí. Por lo tanto, esto se convierte en 2 por 8 serían 16x. 2 por 20 serían 40x cuadrada. Y 2 por 8 serían 16x cúbica. Y 2 por 10 serían 20. 2 por 25 serían 50x. Y 2 por 10 serían más 20x cuadrada. Ordenamos los iguales con los iguales, porque por ejemplo 40 más 20 serían 60. Entonces serían 60x cuadrada. Después vamos con los lineales. 16 más 50 serían más 66x. No se suman las potencias, simplemente se suman los números. ¿Ok? Luego sigue más 16x cúbica, que es el de aquí, más 20. Esa sería mi derivada, que yo la puedo ordenar de mayor a menor. Primero va el 16x cúbica, después va el 60x cuadrada más 60x cuadrada. Después diría más 66x y más 20. Sí, estaría ordenada de mayor a menor. Esa sería mi primer derivada. Después sacamos la segunda derivada.
Esta segunda derivada es y' es igual a la derivada con respecto a x de esto último que acabamos de calcular, de 16x cúbica más 60x cuadrada más 66x más 20. Yo empiezo a calcular algunas, por ejemplo, la de 20 es 0, la de 66 es 66, la de 60 cuadrada, 60x cuadrada serían 120x, y la de 16 por 3, pues la hacemos, ¿no? Me da 48x cuadrada. Entonces yo ya coloco 48x cuadrada más 120x más 66. Ya que termine eso, pues ya puedo hacer las otras. La tercera derivada. Entonces calculamos la derivada de la última. Y' o y a la tercera es igual a la derivada con respecto a x de 48x cuadrada más 120x más 66. La derivada de 66 es 0, la derivada de 120 es 120x. Bueno, la derivada de 120x es 120 y la derivada de 48 es 96x. Por lo tanto, esto se convirtió en 96x más 120 y esa es la tercera derivada. Y ahí termina este ejercicio. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like, compártelo y no olvides en suscribirte. Nos vemos, hasta la próxima.